Bien, buenos días de nuevo para todos. Entonces, vamos a conversar de los elementos centrales y fundamentales, diría yo, del nuevo directorio para la catequesis que fue presentado en el Vaticano a finales de marzo de este año por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. En la Iglesia tenemos con este tres directorios para la catequesis. El primero, que fue del año 1971, que fue hecho por la Congregación para el Credo a solicitud del Concilio Vaticano II, y el segundo directorio del año de 1997, cuya revisión se vio necesaria dado la elaboración del Catecismo para la Iglesia Católica. Unas breves pistas para entender qué es un directorio de catequesis previo a abordar el documento en sí. Los tres directorios que tenemos en la Iglesia para la catequesis son documentos elaborados por la Santa Sede que recogen el pensamiento del magisterio de la Iglesia sobre el ministerio de la palabra y de la catequesis. Cuando hablamos entonces que es elaborado por la Santa Sede, decimos que es un organismo vaticano quien le corresponde la tarea de la catequesis. Recordemos que el Papa Francisco entregó la tarea de la catequesis al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y entonces fue el responsable de elaborar este documento. ¿Cuál es el propósito de un directorio de catequesis? Es indicar principios teológicos pastorales de carácter fundamental tomados del magisterio de la Iglesia por los que pueda orientarse y regirse más adecuadamente la acción del ministerio de la palabra y en concreto la catequesis. Es decir, su propósito es ofrecer reflexiones y principios y no tanto ya aplicaciones inmediatas y prácticas, sino que ya es una tarea que les corresponde a las conferencias episcopales, a las mismas diócesis, llegar ya, digamos, a la luz de ese tipo de documentos de carácter universal, a aterrizar en aplicaciones más inmediatas, concretas y prácticas. ¿Por qué un directorio funciona de esta manera? Porque su propósito es que nosotros entendamos que si desde el principio comprendemos la rectitud y la naturaleza y los fines de la catequesis, podrán evitarse cantidad de defectos y errores en materia de la catequesis. Casi como que podríamos decir que lo propio de un documento de esos es mostrarnos el qué, el por qué y el para qué de la catequesis, de manera que los cómo en nuestras realidades concretas correspondan a esa misma naturaleza teológica y pastoral de la catequesis. Porque pues podríamos decir que aún hoy día, no obstante el impacto que tuvo en la vida de la Iglesia, el alcance universal que tuvo el directorio de 1997, todavía es un hecho que muchas de nuestras prácticas catequísticas y la manera como hacemos la catequesis y la manera como la entendemos y las metas que nosotros concebimos y pensamos que son no corresponden mucho a la naturaleza y a los fines mismos de la catequesis. ¿Por qué era necesario un nuevo directorio? Porque sabemos nosotros que el magisterio de la Iglesia acompaña con solicitud pastoral la renovación de la catequesis, pero también acompaña con solicitud y discernimiento evangélico la lectura de los signos de los tiempos que van pidiendo también nueva reflexión, renovación y actualización. Lo que se quiere decir con renovación de la catequesis no es que cambie la naturaleza de la catequesis. Un directorio apunta es a cómo la catequesis, en el respeto y cuidado de su propia naturaleza, responde y acompaña las realidades dinámicas y cambiantes que caracterizan aún más nuestra realidad de hoy. Ahora sí, entonces, vayamos a mirar un poco más en concreto el directorio para la catequesis de este año. Ya en la misma presentación y en la misma introducción, pues nos va a decir este documento que se coloca en continuidad con los dos anteriores. Yo creo que ese es un primer momento, un primer aviso especial para nosotros
que entendamos que los directorios de catequesis tendríamos que trabajarlos, leerlos y comprenderlos y asumirlos en su conjunto como si fueran uno solo. No pensar que entonces ahora, como contamos con uno nuevo, lo dicho y lo trabajado en los otros dos documentos ya es abandonado, ya está superado. O considerar que los otros dos documentos tienen errores y entonces este viene como a corregir. No, los documentos lo que ayudan es a mirar la realidad de hoy, naturalmente, la realidad sociocultural. En este caso, este directorio pone énfasis en dos aspectos sociales y religiosos que los considera como fuertes para pensar la evangelización hoy, como son la cultura digital y todo el fenómeno de la globalización. Pero también como la naturaleza de la catequesis acompaña a los procesos espirituales en este nuevo entorno. Entonces, la invitación es a no leerlo aislado de los otros, sino a leerlos en continuidad porque nos van permitiendo comprender cada vez mejor lo propio de la catequesis. Este directorio, como los anteriores directorios, lo decíamos naturalmente, su fuente principal es el magisterio de la Iglesia, y aquí ustedes pueden ir leyendo, digamos, los acontecimientos eclesiales y de magisterio que sirven de fuente y de inspiración para este directorio. Pero vale la pena decir que cuando se convocó a una primera comisión, a un primer seminario para la revisión del directorio, hubo dos momentos, digamos, o dos situaciones como de quiebre que mostraron al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización la necesidad de un nuevo directorio. ¿Cuáles fueron? El Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana y la encíclica Evangelii Gaudium. Digamos que allí fue donde más se vio la necesidad de empezar ese trabajo de revisión, y de hecho muy recién publicada Evangelii Gaudium se pensaron ya a convocar trabajos de estudio y de revisión. Pero naturalmente todo el documento tiene fuentes del magisterio actual y reciente, pero también todo el Concilio Vaticano II detrás, como documentos, digamos, fundantes del magisterio para pensar la catequesis. Este directorio está organizado en tres partes y el mismo documento nos dice por qué las organiza así, porque elaboran el recorrido catequético bajo la primacía de la evangelización. La primera parte es muy común, digamos que es la parte esencial, fundamental, fundante, la que va después a dinamizar y a poder comprender las otras dos, en este caso, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La segunda parte tiene una manera de denominarse muy novedosa, ya lo miraremos por qué, que es todo lo relacionado con el proceso de la catequesis, donde también hay otro nombre también muy novedoso para hablar de la catequesis en la vida de las personas. Fijémonos que, a diferencia de los otros directorios, no se va a hablar ni de destinatarios de la catequesis, ese lenguaje ya desaparece. Empiezan a utilizarse dos lenguajes más adecuados a la realidad contemporánea, o ya sea interlocutores de la catequesis, o ya sean los sujetos de la catequesis. Y también, sin desconocer la importancia de acompañar las edades, ya no se usa la expresión la catequesis según las edades, sino la catequesis según la vida de las personas. También miraremos porque ahí también hay un cambio interesante para pensar entre nosotros lo que llamamos itinerarios de iniciación cristiana. Y en la tercera parte, también común a los demás directorios, ya es la catequesis en las iglesias particulares. Digamos que la dinámica del directorio llega a este punto porque es a la iglesia particular, por medio de la conferencia episcopal, los obispos y las diócesis a las que les toca la aplicación concreta de esas orientaciones, ya sea a través de documentos orientadores o también lo que nosotros conocemos como instrumentos, insumos, herramientas pedagógicas para la catequesis que tienen que estar iluminadas eh, y corresponder a la primera parte y a la segunda parte. Vayamos a la primera parte. En la primera parte, que se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, este documento nos dice que plantea los cimientos de todo el camino de la fe.
¿Por qué? Porque pues todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia es, lo dice en el numeral 11, tiene como fundamento último la revelación de Dios. Entonces digamos que es allí donde nosotros vamos a encontrar la fuerza de renovación de la catequesis. A veces nosotros pensamos que la fuerza de renovación viene dada por algunas actividades novedosas o introducir las tecnologías o introducir pedagogías muy contemporáneas. La fuerza renovadora del ser y el hacer de la catequesis proviene es de asumir en verdad lo propio de la revelación de Dios en Cristo. Entonces hay un fundamento más teológico, digámoslo así, que es solamente pedagógico. De hecho, este directorio y todos los directorios y la gran mayoría de documentos de catequesis que hay en el mundo, fijémonos que colocan en el centro, en el foco la revelación, desde ella entienden lo que es evangelización, desde ella también se comprende lo que es fe como respuesta a la revelación. También desde ella, en este caso particular, como estamos hablando de la catequesis, nos ubicamos únicamente en el ministerio de la palabra, aunque guarde relación con el ministerio de lo social, con el ministerio de la comunión y la comunidad y con el ministerio litúrgico sacramental. Naturalmente la catequesis no se hace separada y aislada de lo demás, pero en ese tipo de documentos se focaliza en el ministerio de la palabra y particularmente en la acción de la catequesis, aunque en el ministerio de la palabra hay otras acciones como el primer anuncio y las acciones de educación permanente en la fe. Y todo eso va a repercutir en la manera como entendemos la pedagogía de la fe y también lo que entendemos el ser y el hacer de la catequesis y el ser y el hacer de un catequista. Entonces, por eso repito, el elemento fundante y donde encontramos nosotros la fuente de renovación es en la manera como entendemos la revelación. De hecho, los autores distintos de la catequesis, por ejemplo, aquí yo les cito a Salvatore Currò, que es un catequeta italiano, dice que de ella depende y determina la identidad de la catequesis, pero también los diferentes estudios nos dicen que muchas cosas en la práctica, aunque tengamos el discurso, a ver en la práctica nos damos cuenta que no corresponden, no hay una relación, digamos, fundamental entre catequesis y revelación. Por eso este documento creo que en la medida en que abordemos el primer capítulo, entendiendo lo fuerte que es la revelación, ahí podríamos nosotros encontrar elementos de revelación, de renovación. Desde la revelación hay un elemento que se repite mucho en este documento de diferentes maneras, de diferentes formas. Yo cito aquí el numeral 29, pero hay muchas expresiones parecidas a estas. Dice que evangelizar no es en primer lugar llevar una doctrina, sino es ante todo hacer presente y anunciar a Jesús. Fijémonos que nosotros a veces estamos todavía aferrados a una concepción de revelación muy centrada en las verdades, en la enseñanza, en la doctrina, en el dogma. No estamos diciendo que eso no haga parte de la revelación. También hace parte de la revelación, hace parte del anuncio, hace parte de la fe. Lo que se está, y este documento quizás es más fuerte en eso que los anteriores, nos va a decir que lo fuerte de la revelación es el encuentro con la persona de Jesucristo, ¿no? Y por eso veremos más adelante la fuerza que le pone todo lo que se conoce como la dimensión espiritual de la evangelización y también la dimensión espiritual de la catequesis. Y por eso lo va a llevar a decir de muchas maneras que la catequesis no simplemente es enseñanza de la doctrina, pero lo veremos en algunas frases que más adelante les presentaré. Al igual que los otros documentos, siempre muestra la unión estrecha entre evangelización y catequesis. Por eso, en la tarea evangelizadora, la catequesis debe hacerse de acuerdo con su propia naturaleza. Ya les mostré el horizonte de ese tipo de documentos. Y este directorio también entonces conserva y presenta y nos permite hacer una lectura actualizada de lo que también hemos trabajado aquí en la arquidiócesis, de etapas del dinamismo y del proceso evangelizador, en sus nombres de misionero, en su nombre de etapa catequística e iniciática y en su nombre de etapa pastoral. Y naturalmente, como nosotros, como el directorio del 97, pues nos está diciendo que la catequesis lo encontramos en ese momento propiamente de iniciación.
Creo que este directorio entonces nos permite darnos cuenta que aquello que venimos haciendo, tanto en la arquidiócesis como en otras diócesis, en otros países, en torno a la iniciación cristiana, sigue siendo actual, sigue siendo necesario, sigue siendo una urgencia entre nosotros. Es decir, seguir entendiendo la catequesis como esa acción de palabra al servicio de la iniciación cristiana. Por eso se llama catequesis iniciática o un momento catequístico iniciático. Ahora bien, la iniciación cristiana no solamente es catequesis, también implica liturgia, implica los sacramentos, implica también la parte de apertura a la acción del Espíritu Santo y toda la dimensión social de la vida cristiana. Entonces aquí también es necesario empezar a articular todas las dimensiones propias de la iniciación cristiana. ¿Qué es, digamos, una fuerza de concepto que nos invita a pensar este documento a la luz de la encíclica Evangelii Gaudium? Son dos subrayados que hace el Papa en este documento en torno a la catequesis, a la naturaleza de la catequesis, y son la catequesis querigmática y la catequesis mistagógica. Con esas dos denominaciones no es que dejemos de hablar de catequesis de iniciación cristiana. Lo que tenemos que entender es que la catequesis de iniciación cristiana se caracteriza por ser una catequesis querigmática y por ser una catequesis mistagógica. O sea, son dos maneras más de seguir ahondando y de seguir entendiendo qué es lo propio de la catequesis de iniciación. Recordemos que el Papa habla ya del querigma no solamente como un elemento primero, sino algo que siempre está presente y de diferentes maneras en la acción evangelizadora, y también habla de la necesidad y la urgencia de lo que se conoce como iniciación mistagógica. Incluso allí también nos da algunas pistas de trabajo para ir entendiendo qué es eso, lo comunitario y lo litúrgico, pero también reconoce que a los materiales y a los insumos catequísticos, esta dimensión mistagógica pareciera que está ausente. Y de hecho, quizás acá hay una fuerza interesante para pensar nosotros en lo que se entiende por la mistagogía. Ya veremos un poco además. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la catequesis? Aunque sea, digamos, para nosotros los que estamos aquí reunidos una verdad de apuño, porque la estudiamos en el seminario, la conocemos en la teología, creo que hay un llamado para recuperar, ¿no? Cuando nos dice que lo propio de la catequesis es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de la persona para que su vida se transforme. Fijémonos que la fuerza de la afirmación que trae el directorio está más puesto no tanto en el querigma como anuncio de unos contenidos, sino en el querigma como en anuncio de una persona y de un acontecimiento que cambia la historia y que también debe cambiar la existencia, ¿no? Y también nos está ayudando a recuperar ese concepto clásico que todos aprendimos de catequesis, cuando decimos que catequesis viene de catequein, que significa hacer eco del querigma. Pero sabemos que ese querigma también en la catequesis se sigue haciendo, se sigue repitiendo, se sigue asumiendo, porque la tarea de la catequesis es explicitar ese primer querigma y profundizar ese primer querigma. Por eso va a decir en el número 57 que la tarea de la catequesis es una profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más mejor. Vuelvo y repito, a lo mejor seré insistente en eso, pero creo que es porque hay una fuerza de este documento, donde a veces nosotros cuando pensamos el querigma o pensamos en unas frases o pensamos en un contenido. Todos sabemos que es una persona, que es Jesús. Todos sabemos que es un acontecimiento, pero a veces en nuestras prácticas de catequesis lo volvemos doctrina, enseñanza, contenido. Y quizás este documento, lo decía ya antes, nos permite ir, sin olvidar eso, poner el centro de atención en la dinámica más personal de Jesucristo, en el encuentro con Jesús, y en la dinámica interior de la transformación de la persona. Y fíjense incluso como dice, la catequesis querigmática toca el corazón mismo de la fe y la ciencia misma del mensaje cristiano. Bien, incluso cuando se habla de la centralidad del querigma en la catequesis, ustedes pueden ir leyendo la frase, yo simplemente iré subrayando un poco algunas cosas. Fijémonos que como que nos invita a superar dos cosas de nuestra pedagogía de la catequesis que aún está muy presente entre nosotros.
y es esa catequesis moralizante y esa catequesis nocional, porque todavía nosotros manejamos ese esquema pedagógico, una catequesis muy nocional, muy centrada en la enseñanza, en la doctrina, y eminentemente moralizante. Moralizante es distinto a una catequesis moral. Son dos cosas completamente diferentes. Incluso en la última parte de esta frase que les traigo a colación, fijémonos que nos muestra otras maneras pedagógicas distintas. El carácter de la propuesta, su cualidad narrativa, su calidad afectiva, existencial, el testimonio. Digamos que más que centrarse en el del deber ser, está más centrada en la relación que se construye entre Dios y nosotros. Y por eso toca lo afectivo, el corazón, la vida, lo existencial. Por eso apela más a la libertad, a la vida interior, más que simplemente el aprendizaje de algunas normas, de algunas prácticas cristianas o incluso de un moralismo que a veces no es respuesta a la relación con Dios. Esto nos va a permitir entender que la catequesis querigmática y mistagógica van de la mano, o sea, parecieran como dos conceptos separados, pero lo que podemos decir es que toda catequesis querigmática es mistagógica y toda iniciación mistagógica igualmente es querigmática. Y por lo mismo, ambas van a pedir una pedagogía inspirada en el catecumenado. Es algo que nosotros aquí en la arquidiócesis, pero no solo, en todas partes, incluso en América Latina desde Aparecida, pues seguimos insistiendo y trabajando. Veamos el segundo, que es la iniciación mistagógica. Me he detenido en estos dos más que en otros elementos del directorio porque son como la nuez del asunto, como la nuez de entender la catequesis de iniciación en sus características querigmáticas y mistagógicas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es, dónde podemos nosotros pensar y encontrar el desarrollo de lo mistagógico? Esto que yo les voy a decir aquí no está contenido en el documento en todas esas cuestiones, pero digamos que sí nos invita a pensar el asunto. Primero, entender que lo mistagógico no solamente hay que entenderla como esa etapa posterior a la celebración de los sacramentos de iniciación en el catecumenado de adultos, en el tiempo de Pascua. También eso es la mistagogía. Recordemos las catequesis mistagógicas en el tiempo del catecumenado antiguo. Pero la mistagogía es todo esto. Es la unión catequesis-liturgia, la unión Biblia-liturgia, que entre nosotros todavía está muy, muy rota. No hemos logrado unir las dos cosas. A lo mucho que logramos, pero tampoco muestra desuniones catequesis para preparación a un sacramento. Pero eso no es el fin de la catequesis, ¿no? Pareciera que el sacramento es como la ceremonia de grado de un curso. También nuestras catequesis tienen que ser cada vez más ricas en signos y simbologías para que toque el cuerpo, la vida, la esencia, la mente, el corazón, o sea, toque toda la integridad humana. Si quieren, pongámoslo en términos, que toque y abarque todas las inteligencias, no solamente una forma que sería la racional. También tiene que ver con la catequesis sobre los sacramentos, pero digamos que lo que comienza a insistirse es que toda la pedagogía catecumenal es mistagógica, toda. ¿Por qué? Porque lo que se pone en juego en la mistagogía, en medio de las profundas transformaciones de lo religioso, es la experiencia de Dios. Quien quiera ser creyente hoy, quien quiera vivir de la fe, quien quiera hacer presencia del Evangelio en la realidad contemporánea, o ha tenido una verdadera experiencia de fe o experiencia de Dios, o no puede ser creyente, digamos, en la experiencia religiosa, o no puede llamarse cristiano. Es lo que nosotros hemos venido hablando de hace mucho tiempo del encuentro con Jesús, y es lo que nosotros en nuestro plan de evangelización encontramos como problema focal cuando hablamos de la débil adhesión a la persona de Jesús y a su proyecto de reino. Con eso tiene que ver la mistagogía. Cuando hablamos de la adhesión, del encuentro, en otros términos también de esa respuesta de conversión. Entonces la mistagogía se vuelve importante. Recordemos teólogos como Carraner, como Jean-Baptiste Metz, cuando hablan que no se puede ser cristiano hoy si no se tiene una experiencia mistagógica, verdad interior del corazón de Dios mismo. Cuando hablan que el creyente del futuro
o será una persona que tiene experiencia en aquello de lo que habla, o simplemente está hablando de cosas externas así, de cosas que no han tocado su vida, su corazón, sino que aunque use las expresiones, las palabras, el lenguaje, son ajenas a sí mismo. Y eso obedece también a la transformación religiosa, donde la religión tiene que ver más con la opción personal, con la opción de vida, y no simplemente llegar a creer a través de la herencia, del cumplimiento de normas y de prácticas. Porque yo puedo cumplir todo eso y todo eso puede ser externo a mi vida, a mi corazón, a mis opciones. Entonces lo mistagógico ya no simplemente es visto como la catequesis mistagógicas terminadas, el catecumenado, sino que incluso desde muchos teólogos durante el concilio y posterior al concilio hablaban que la mistagogía debe ser una dimensión transversal de toda la pastoral. O como lo sugiere aquí Juan Martín Velasco, siguiendo a Ranner, dice, la situación exige por eso una verdadera conversión pastoral que tenga su centro en el desarrollo de la dimensión mistagógica de todas las acciones de la Iglesia. Y por eso, digamos, en el caso nuestro, tanta y tanta insistencia que se ha venido haciendo de vivir esa experiencia verdadera de encuentro con, con Jesucristo. Entonces, del significado simplemente litúrgico y catequístico, la palabra mistagógica ha pasado a significar la introducción de una persona y su acompañamiento en el camino hacia la experiencia de Dios como misterio. Por eso decía yo que la querigmática es mistagógica y la mistagógica es querigmática. Eso lleva al directorio a decirnos entonces, a decir que lo fuerte en el proceso de evangelización y de catequesis es entenderlos como una verdadera acción espiritual. Y esto va a ser también una insistencia del documento. Yo les cito el numeral 43. Es una frase muy bonita cuando dice, evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. Fijémonos que eso abarca tanto la persona como la cultura, que también lo dice aquí citando Evangelio Nunciandi, llegar a los núcleos más profundos de las personas y de las sociedades para iluminarlos desde dentro con la cultura del Evangelio. Fijémonos entonces, no se trata de desconocer ni las enseñanzas, ni las nociones, ni la doctrina, sino que todo eso está al servicio de un verdadero proceso espiritual. Es pura mistagogía. En términos de la teología católica, entonces, lo que se está poniendo en juego aquí. Incluso si ustedes ven los números que están entre paréntesis, 3, 3 y 4, son los números de la introducción del documento. Y ya desde la introducción estamos viendo la centralidad de la dimensión espiritual en todo lo que implicaría ser y pensar la catequesis hoy. Es que acompañar la maduración de la mentalidad de la fe con una dinámica de transformación que es en definitiva una acción espiritual. Entonces, por eso decía yo, incluso cuando se presentó el documento en la conferencia de prensa en el Vaticano, la insistencia del obispo Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo, era decir, se espera que con este documento sigamos dando cada vez más mejores pasos para que la catequesis deje de ser simplemente un curso de preparación a un sacramento y la enseñanza de una doctrina o la insistencia en unos comportamientos prácticos, sino que sea cada vez más de verdad un encuentro con la persona de Jesucristo. Es la última frase que dice allí en el numeral 4. Por eso, en toda catequesis hay que darle primacía a la gracia. O sea, en últimas, ¿qué se trata de hacer catequesis o hacer iniciación cristiana? Se trata de un proceso de acompañamiento para que ese corazón de esa persona se disponga, se haga dócil a la acción del Espíritu Santo, se disponga a la acción de Dios en él. O sea, nosotros podemos hacer mucha insistencia en doctrinas y enseñanzas, pero si eso no llega al corazón de la persona para que la persona abra su vida, su existencia, todo lo que él es, y se haga disponible a la acción de Dios, a la acción de su gracia,
no hemos logrado, digamos, realizar convenientemente la pedagogía de la fe. Hemos instruido, pero no hemos tocado el corazón. Entonces, para que el corazón se toque es toda la pedagogía de la catequesis, es un ambiente pedagógico que debe llegar a tocar el corazón y la libertad de la persona para que ella se haga dócil a la acción de Dios. Por eso, en el número 43, fijémonos que vuelve y dice, todo el documento está atravesado por este marco espiritual, la confianza en el Espíritu Santo, tanto en la acción evangelizadora como en la catequesis. Iniciar a los creyentes en la vida cristiana equivale a llevarlos al encuentro con Jesucristo, porque todo eso constituye una acción eminentemente espiritual. Recordar que el Espíritu Santo es entonces el alma de toda la evangelización. Ahí digamos que es recuperar toda esa parte final del documento Evangelii Gaudium, cuando el Papa habla de evangelizadores con espíritu, ¿no? Evangelizadores con espíritu no solamente es que estemos motivados, convencidos de lo que vamos a hacer. Evangelizadores con espíritu quiere decir que son los primeros abiertos a la acción del espíritu eh, somos nosotros, tanto en la sociedad como en la vida nuestra, como en la vida de los demás. Por eso la dinámica del acompañamiento, la necesidad del acompañamiento, no es otra cosa distinta que acompañar a alguien para que esa persona, reconociendo que ya el Espíritu de Dios actúa en esa persona, para que disponga su vida y su corazón para que el Espíritu de Dios siga actuando en esa persona. Es recuperar toda esa última parte del documento Evangelii Gaudium de evangelizadores en espíritu. Esa es entonces la primera parte. La segunda parte la haré un poco más rápida porque ya ahí dije algunas cosas. La segunda parte entonces se llama, les decía yo, el proceso de la catequesis, que es una manera novedosa de denominar estas cosas, porque no se usa ni la expresión destinatarios de la catequesis. Y aunque se sigue dando importancia a las edades para pensar los itinerarios de iniciación, no son ahora el único criterio o el criterio central para pensar los itinerarios. En esta parte entonces trabaja ya cosas conocidas por nosotros, como la pedagogía de Dios, los criterios para el anuncio del mensaje, la diversidad de método en la catequesis y la catequesis y los diversos interlocutores. También utiliza la palabra sujetos. A mí personalmente me gusta más la palabra sujeto que interlocutor. Entonces va a decir que toda la pedagogía de la fe está inspirada en la pedagogía de Dios, haciendo esta clarificación que maneja también los tres directorios. Una cosa es el diálogo de salvación y otra cosa son las mediaciones de salvación. Esto es lo que nos va a permitir entender por qué la evangelización y la catequesis son un proceso espiritual, más que ocupar territorios o más que instruir. O más. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos en la catequesis es una mediación de salvación, es un servicio humano, eclesial, testimonial, para que la persona y nosotros que participamos en cualquier encuentro con la iglesia, lleguemos al diálogo de salvación. El diálogo de salvación es el encuentro entre Dios y nosotros en el corazón, en la libertad, es la apertura a la gracia. Entonces, todo lo que hacemos nosotros está al servicio del diálogo de salvación. Por eso toda la pedagogía de la fe y sus características apuntan a ese diálogo de salvación. Y por eso el documento y nosotros también ya comenzamos a usar estas expresiones, se han vuelto ya muy comunes, a veces las usamos como sinónimas, pero no lo son. A veces hablamos de proceso como itinerario como si fueran iguales, hablamos de la necesidad de adaptar las cosas a la vida de las personas, de ser cada vez más flexibles y más plásticos y menos homogéneos y estáticos y rigurosos en nuestras maneras de planear y de hacer las cosas, hablamos de diversificación. Digamos que ya son ganancias que tenemos en la pedagogía de la fe y están allí, pero que tenemos que seguir entendiendo. En el caso nuestro de la arquidiócesis, nosotros hemos sugerido que hagamos la siguiente distinción entre itinerario y proceso. El proceso es lo que acontece interiormente en el corazón. Es aquello que se mueve por dentro, en cada uno de nosotros. Es lo que va cambiando por dentro, la transformación. Es ese encuentro con Jesús de cada uno
de cada uno de nosotros. El itinerario es toda esa mediación que pone la iglesia para que se dé ese proceso. Entonces, digamos que es la manera como para que todas estas palabras que usamos como sinónimas, comencemos como a usarlas de una manera un poco más unánime o en un sentido más sinodal y comunitario para que todos vayamos respetando cada vez más la naturaleza de la catequesis. Entonces, en un proceso espiritual, fijémonos que en el número 396 y 203 comienza a usar ese lenguaje, ¿no? La catequesis no se concentra solo en la transmisión de los contenidos de la fe, sino en el proceso de recepción personal de la fe, en la acogida, en la apertura a la acción de Dios. Esa respuesta, sin embargo, que la persona da no es automática, ya que la fe transmitida y escuchada necesita una recepción adecuada, o sea, una interiorización. Eso es pura mistagogía, cuando hablamos de esa experiencia interior. Y este documento va a hablar de interiorización, va a hablar de unión íntima, va a hablar de comunión como ese proceso interior que se va a dar. Ahora bien, ¿por qué usar la expresión del proceso de la catequesis? En este caso, porque se describe involucrando o insistiendo en todo el tejido existencial que involucra la vida de las personas. Ya no solamente las edades, sino, digamos, en la teología psicosocial o teología del desarrollo, hay una manera de entender esto que se llama la teoría del ciclo vital. Y quizás este directorio no usa esa denominación, usa más el tejido, usa esa expresión, ¿no? Se incisa en el tejido existencial que involucra las distintas categorías de las personas en sus ambientes vitales, pero todo eso en la psicología del desarrollo se llama psicología del ciclo vital. Y fijémonos que es, ¿para qué? Para es un proceso complejo de interiorización del evangelio que implica a la persona en su propia experiencia de vida. Aquí me eché para atrás, pero entonces, por eso va a hablar de la expresión la catequesis en la vida de las personas, que es una persona que no es considerada en abstracto, sino es una persona real, concreta, histórica en su situación, pero eso lo hablamos todos y lo sabemos. Quizás aquí comienzan a aparecer otras novedades y es entender que ni la vida ni la fe son un proceso lineal, sino que participan en el desarrollo de la persona y a su vez eso influye en el camino de la fe. Es todo lo que digo yo desde la psicología del desarrollo, la teología del ciclo vital. Aunque este numeral no hace parte de este capítulo, sino del tercero, cuando hablamos del proyecto diocesano de catequesis o parroquial de catequesis, fijémonos los criterios que debemos considerar. Sí, aparecen las edades y como lo dice el documento, esa consideración de la catequesis, organizarla así, sigue siendo válida, pero se hace necesario considerar también otros criterios. Entonces, ¿cuáles son? Tener en cuenta las etapas del crecimiento en la fe y además teniendo en cuenta que no coinciden las edades de la vida con las etapas del crecimiento en la fe. En la manera lineal, como nosotros a veces pensamos, imaginamos que una persona adulta que ha vivido catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación y todo, ya es adulta en la fe. Y sabemos nosotros que eso no es así. Podemos encontrarnos con adultos que aunque hayan sido, ya han pasado por nuestras parroquias, escuelas y colegios, no les interesa el evangelio, están despreocupados de estas cosas, no coinciden. Creo que eso es lo que tenemos que cada vez ir más entendiendo. Sí, las edades siguen funcionando, pero hay que ponerlas en diálogo común con las etapas del crecimiento en la fe. Pues podemos encontrar jóvenes muy adheridos a Jesús y muy creyentes a la comunidad, pero también podemos encontrar jóvenes que eso no les interesa. Podemos encontrar niños que en su camino de crecimiento en la fe están muy cercanos, muy en búsqueda y muy siguiendo esta apuesta de la fe y otros a quienes eso no les interesa. Entonces eso es importante porque nos pide a nosotros considerar otros criterios, además como un tercero, la situación existencial de los sujetos, porque tampoco es igual, ¿no? Hay personas, aquí cita, el documento pone estos, pero nosotros podemos colocar otras realidades que colocan. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nosotros se podemos encontrar que joven,
no todos los jóvenes, aunque tengan los mismos 15 años, su postura frente al Evangelio es igual. Habrá algunos que son más cercanos, otros son más distantes, otros están escolarizados, otros no, otros viven en un barrio urbano regularizado, otros viven en un barrio urbano marginal. Entonces, también por eso se habla de la adaptabilidad, de la diversificación, de itinerarios flexibles, porque no se puede acompañar a todo el mundo de la misma manera y de igual forma. Es una invitación a dejar de ser nosotros tan formateados en estas cosas y pensar todo como algo uniforme, como algo igualitico, como algo pensado idéntico para todos. Hoy día los itinerarios, y es una apuesta de lo que estamos haciendo con los jóvenes, se los presentamos a ustedes en febrero, es una apuesta, hay una dinámica, digamos, común, mínima para todos, pero eso va tomando rostros distintos en cada situación parroquial existencial. Si logramos nosotros entender, mezclar y combinar todas estas dimensiones. En la última parte del directorio, entonces, se trabaja todo lo que es la catequesis en las iglesias particulares y hay un capítulo, digamos, que es fuerte, que es todo el de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis. Y entonces, ahí y viene una segunda parte que es la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, y ahí describe muchos de los posibles que nosotros podemos encontrar, y tarea nuestra sería identificar en nuestro contexto bogotano de la arquidiócesis, pues cómo todas estas realidades también se hacen presentes para poderlas acompañar con la palabra. Todo el ejercicio de inculturación y los organismos al servicio de la catequesis. Voy a subrayar algunas cosas aquí rápidas. Primero, el elemento de comunidad. Para nosotros aquí en la arquidiócesis, en los caminos de renovación dentro del plan de evangelización, eso es un elemento clave. Ustedes saben que el proyecto se llama comunidades eclesiales que inician en la fe. ¿Por qué? Porque es que lo comunitario, si no es fuerte, y más bien si es débil y si es frágil o inexistente, eso es lo que trae cantidad de problemas en la catequesis. Tanto en la vida misma de la iglesia como en el deseo de las personas. Porque la privatización de los sacramentos y de lo religioso también es una característica de las sociedades contemporáneas. Entonces yo simplemente voy a una iglesia porque allá prestan un servicio religioso, administran lo religioso de la vida de las personas, acudo por la tradición sociocultural y ya, pero no hay una motivación o un vínculo con esa comunidad. Y esa comunidad a su vez pues también puede simplemente limitarse a ser una burocracia, administración de lo religioso, cada año abrir cursos, pero su vida comunitaria también es frágil y no ayuda a la catequesis. Tenemos que entender que la comunidad como sujeto de la catequesis y la iniciación cristiana es el origen, el camino y la meta de todo eso. Por eso lo frágil de la comunidad no nos ayuda a nosotros, tanto en el deseo de la solicitud que trae las personas, como de parte nuestra, mientras mantengamos estas cosas de la catequesis más ligadas a una cuestión de la administración parroquial o a la burocracia de una institución religiosa y no ligada tanto al proceso espiritual, el camino de la fe. Por eso también, hasta aquí también entra lo mistagógico como un recurso para pensar lo comunitario. Hay muchas razones para pensar la comunidad, aquí yo las insistí, las dije antecitos. El directorio del 97 decía que la catequesis se vuelve estéril e ineficaz si no hay una comunidad que acoja todas estas cosas, por eso les decía yo que hay un elemento fuerte para seguir pensando. En las cuestiones de catequesis y de iniciación cristiana, entender que es una acción de doble vía. Está al servicio tanto de la madurez de la persona como de la misma comunidad. Una persona que madura en la fe, a su vez madura en su experiencia comunitaria, y una comunidad que tiene personas maduras en su fe, pues también madura en su propio ser comunitario. Luego viene todo el elemento de la tarea de la iglesia particular, en este caso, digamos nosotros como arquidiócesis, donde viene toda la tarea de inculturar el evangelio y de contextualizarlo. No son lo mismo, pero digamos que implica así reconocer el contexto para que el evangelio llegue al núcleo de la cultura, ¿no? Se haga cultura. Si la palabra nos hace cultura o carne, pues también queda al margen de la realidad. Todos los ambientes comunitarios se realiza la catequesis y toda la tarea de coordinación y planificación.
Esto pues aparece en lo del contexto. A mí me interesa es esto de los ambientes comunitarios. El documento no usa esa expresión, no usa la expresión, eso la pongo más yo allí, a mi manera como yo entiendo esto, y habla de estos tres, de la parroquia, de los movimientos de acciones de fieles y de la escuela católica. Curiosamente, en el directorio del 97 también se colocaba la familia. Aquí no pone la familia la trabaja en la catequesis, en la vida de las personas. Y sería una reflexión interesante para poder hacer por qué la familia no aparece a la par como un ambiente comunitario de estos. No es que la familia pierda su ser, digo la familia católica, de ser un lugar de evangelización, de ser un lugar de transmisión de la fe, de que los padres también asuman ese compromiso de educar en la fe a los hijos. Lo que sucede es que la familia no se puede entender aparte, ni independiente, ni de la vida de las personas, ni entender aparte de la comunidad cristiana. Porque nosotros a veces tenemos la tentación de colocarle toda la fuerza a la familia, una familia separada, aislada de la comunidad. Es una familia que hace parte de la comunidad. Entonces, digamos que toca estos tres elementos y, y, y pues viene la pregunta fuerte sobre todo sobre la parroquia. La parroquia, aquí voy a insistir yo más ya que estamos nosotros, y tanto en el documento de la Conferencia Episcopal Colombiana como en de las orientaciones de la arquidiócesis, se ha insistido una cosa que es muy común ya en la reflexión teológica pastoral de la catequesis. La renovación de la catequesis depende de la renovación de la parroquia. Y la renovación de la parroquia depende de la renovación de la catequesis. Van de la mano. Más o menos como uno podría usar un símil jugando con las palabras. Dime qué tipo de catequesis tiene en tu parroquia y te diré qué clase de parroquia eres. Es más o menos. O sea, hay una pregunta fuerte para nosotros. Nosotros aquí en la que hemos trabajado mucho la parroquia, de la parroquia. Y entonces a veces pensamos que lo que se hace en iniciación cristiana no tiene nada que ver con esto. No. Ahí yo repito, y en eso soy, digamos, un poco cuidadoso en decir, la renovación de la parroquia depende de la renovación de la catequesis, y la renovación de la catequesis depende de la renovación de la parroquia. Y termina pues con los servicios propios del servicio diocesano, la formación de los catequistas en sus diferentes dimensiones, la coordinación y la planificación de estas cosas entre la acción de iniciación con lo misionero y lo pastoral, la necesidad de que la catequesis también esté coordinada con las demás acciones y ministerios en la vida de la comunidad, con el primer anuncio y con la educación permanente, y un asunto para terminar que el señor arzobispo pues también lo subrayó al final de su presentación, y es todo el tema de la sinodalidad. Este documento curiosamente no lo aborda, no llega tanto al corazón del asunto, habla más de la sinodalidad como de los sínodos de los obispos, pero recordemos más bien la insistencia del Papa Francisco, que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio, y la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, no solamente los finos de los obispos, sino un modo de ser comunidad. Y pues el señor arzobispo ya lo dijo y también seguramente nosotros lo hemos venido pensando, pero a mí llamó la atención que el directorio no haya desarrollado tanto este elemento. No lo dije yo en la presentación del directorio, pero hay dos principios de renovación que siguen siendo actuales y que venimos aplicando en la arquidiócesis. Son que es el catecumenado antiguo como paradigma de toda forma de iniciación, el que se convierte en factor inspirador en las demás formas de la catequesis. Y el segundo principio que también sigue manejando este documento es darle prioridad a la catequesis de adultos y que todas las otras formas de catequesis se organicen y se estructuren en torno a la catequesis de adultos. En esa línea, aquí en la arquidiócesis, nosotros hemos venido desarrollando un trabajo, primero, en torno a la visibilización del catecumenado de adultos no bautizados. Porque en la medida en que el catecumenado de adultos se maneje como un curso, eh, con la fragilidad de lo comunitario y sin un anuncio misionero previo, sigue funcionando al estilo del bautismo de niños, solamente con un curso previo para el bautismo. Entonces nosotros hemos hecho una tarea fuerte en colaboración con los vicarios, con los catequistas, con los sacerdotes que vienen trabajando el catecumenado de adultos no bautizados, para que se vuelva de verdad un referente teológico, pedagógico
en todas las demás formas de catequesis. Si nosotros queremos que nosotros mismos y nuestros catequistas y empecemos a cambiar la mentalidad, tenemos que ver en funcionamiento un catecumenado bien hecho. Entonces vamos a entregar ahora, próximamente, un instrumento que hicimos, que es unas líneas comunes para el catecumenado de adultos no bautizados, de modo tal que todos en la arquidiócesis tengamos ese referente común y a partir de él empezar a pensar todas las demás formas de catequesis en sus diferentes situaciones humanas y vitales y etarias. Entonces, digamos que ese ha sido un camino que puede ser que para muchos desconocido, pero que necesitamos empezar ahora, a ser visible cada vez más. Lo segundo es en torno a la catequesis de adultos. Aquí en la arquidiócesis tomamos esa opción, digamos, como camino de renovación de la vida cristiana también, porque reconocemos todo lo que el plan de evangelización nos ha dicho, el problema focal que nos caracteriza a todos, no solamente a los alejados, a los que, sino todos de la débil adhesión a Jesús y a su proyecto del reino. Entonces hemos venido conformando ya un itinerario, lo hemos trabajado con la pedagogía de construirlo, de hacerlo. No que se hiciera una cosa en 3 meses y luego mira a ver quién lo aplica, sino ir aprendiendo en la práctica cómo se ejerce este itinerario y tomamos una opción pedagógica que es la pedagogía bíblico-narrativa litúrgica, que consideramos nosotros desde los estudios y de la investigación catequética que es muy cercana a todo este elemento que subrayamos de la amistadología. ¿Sí? Porque es experiencial, porque quiere tocar el corazón, no quiere ser solamente nocional, quiere ser de la palabra. Entonces, ustedes saben que hemos venido ya elaborando un itinerario en 3 etapas para adultos. Ahora les vamos a entregar a todos los 3 documentos que ya están consolidados. El documento de fundamentos de itinerarios de adultos de pedagogía bíblico-narrativa, donde se encuentra por qué esa opción y qué buscamos con esa opción en torno al encuentro con Jesús, y también el desarrollo de las 2 primeras etapas consolidadas. Si las personas en grupos de adultos de 7 o el máximo de 10 personas se reúnen cada 15 días, se encuentran cada 15 días, cada etapa tiene una duración de 1 año. No pusimos etapa por años porque depende del ritmo de los grupos. Y el otro año entregaremos entonces ya la tercera etapa. ¿Cuál es la idea? La idea es que a partir del próximo año en las parroquias comencemos a formar acompañantes para esos grupos de adultos y empecemos a expandir, que haya en nuestras comunidades parroquiales muchos adultos, teniendo acogiendo el llamado a encontrarse con Jesús, apoyados en esta pedagogía bíblico-narrativa. Entonces, esta primera etapa que era de construcción, quizás por eso se hizo un poco más con pequeños grupos, con pequeñas personas, para que fuéramos validando en la arquidiócesis y aprendiendo juntos lo que significa hacer este tipo de pedagogía. Y ahora entonces, que ya se consolida y aprendimos, viene toda la etapa de expansión. La idea es que entonces en cada parroquia puedan haber muchos grupos de adultos. Nosotros sugerimos que sean grupos de 7 o 10 personas, porque entre más pequeño sea el grupo, se genera comunidad, se genera encuentros, se permite detenerse con tiempo al encuentro a través de la palabra. No tienen un propósito ni sacramental, ni de requisito. Lo único llamado es un adulto que quiere en libertad de encontrarse con Jesús. Entonces no son como requisito para la primera comunión, ni son requisito para la confirmación, ni requisito para el matrimonio. Ahora, ¿qué puede pasar o qué se espera que pase? Que si nosotros introducimos dinámicas más carismáticas en nuestros cursos, que pueda haber adultos de ahí que se vayan uniendo a estos grupos de adultos. Puede ser como resultado de alguna acción o puede ser para iniciar alguna acción, pero ya cada uno en su comunidad podrá ir discerniendo. La idea es que vamos a abrir espacios de formación muy amplio en la arquidiócesis para que sean muchos aquellos que se interesen en ser acompañantes de estos grupos. Y en cuanto a los itinerarios de adolescentes y jóvenes, ustedes recibieron un primer documento donde, siguiendo toda la dinámica de la sinodalidad precisamente, quieren ser itinerarios que se construyan junto con los jóvenes y que respeten la gran amplia diversidad juvenil que tenemos en la arquidiócesis, porque pues la asamblea del presbiterio que se organizó con el observatorio en torno a los jóvenes nos mostró 2 cosas que creo que son importantes y que eso nos alimentó también esos itinerarios. Primero, que tristemente hay que reconocer que entre nosotros
sigue existiendo un imaginario fuerte para pensar los jóvenes, que es lo que se conoce como el adultocentrismo. En el documento que se publicó desde el Observatorio de Evangelización, ahí aparece la reflexión teológico-pastoral en qué consiste ese imaginario y cómo eso impide un verdadero encuentro entre nosotros y los jóvenes, un verdadero diálogo intergeneracional entre nosotros y los jóvenes. Entonces tenemos que tumbar esa dinámica autocéntrica que nos caracteriza a nosotros, porque y para trabajarlo sinodal tenemos que hacer de Juan un verdadero sujeto de su vida, protagonista de su acción y también de la evangelización. Entonces, esos itinerarios están pensados para que también, formando acompañantes preparados con una pedagogía, lo mismo, muy mistagógica, muy catecumenal y muy sinodal, podamos empezar a estar cercanos a los adolescentes y jóvenes. No es el curso de confirmación, aunque sabiendo que muchos jóvenes en esas edades, en su momento de iniciación, se sientirán llamados a celebrar la confirmación en la comunidad, pues también se cuenta con la celebración de la confirmación. Habrá otros jóvenes que incluso podrán celebrar la primera Eucaristía e incluso el bautismo. Después tiene una estructura catecumenal, pero no es hacer el curso de confirmación, es todo un itinerario para el encuentro y la adhesión a Jesús, a su reino en la iglesia. Digamos que los propósitos es colocarlos en esas dinámicas que está planteando el nuevo directorio, ir superando, digamos, la dinámica de un curso previo a un sacramento. Y en el caso de los niños, ya estamos conformando una serie de equipos de trabajo para ir armando toda una propuesta. Ahí sí, digamos que hay una gran riqueza de itinerarios y de diversidad de acciones, porque en el caso de los niños entran en juego varios elementos, como son primero el niño, que también está llamado a dar una respuesta él personal en su fe a Jesús. También es el adulto, la familia, pero sabemos que la situación del adulto frente al Evangelio no es uniforme. Entonces es caminar para que el adulto que acompaña al niño en su familia también dé una respuesta personal de fe, no simplemente es invitar a unos encuentros de padres de familia, sino a llamarlo a su propio encuentro con Jesús. Y en la familia, pues sabemos también los profundos cambios que tiene la familia, incluso el mismo directorio, recogiendo todo Amor y Leticia, también invita a pensar los fuertes cambios en la familia. Está la comunidad, están los acompañantes y está, digamos, toda esa dinámica de desarrollo del niño que viene desde el amor de pareja, desde el matrimonio, desde abrirse a la vida, desde la pastoral familiar, la pastoral del noviazgo, la pastoral matrimonial y la pastoral infantil. Entonces, todos esos factores que están en juego los estamos considerando, porque fijémonos que nosotros hasta ahora nos hemos detenido a pensar cuáles son los temas para el bautismo y una reunión con padres y padrinos. Yo les estoy mostrando todo lo que hay que considerar cuando pensamos un itinerario también con un carácter mistagógico, catecumenal, sinodal para los niños. Hay que considerar todos esos factores, no solamente cuáles son los temas del curso prebautismal. Es ampliar la mirada a una gran diversidad de situaciones. Por eso me interesó mostrarles a ustedes desde el directorio cuando pensamos en un proyecto diocesano o parroquial de catequesis, todo lo que se pone en juego y todos los elementos que hay que considerar. En eso estamos en este momento con la arquidiócesis.